Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, maestro? ¿Y usted? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo se siente? Qué bueno, bien. Ah, gracias, igual. Me alegro que esté bien. Saludos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, maestro. ¿Y usted? Bien, 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 muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Eh? Ya me apagaste. Sí, hola, llame venga para que lleve unos cheques a Cecilio, por favor. Ah, Okay.
Pues sí, tenemos 19, 20. Tenemos 20, pero ¿sabe de cuánto? De 46. Y ahorita ponen una tarea y lo ponen la tarea, la suben a 40, los 46, la suben la tarea como si fuera nada. No vienen acá y nunca vienen como si nada. Van a sorprenderse algunos. El iPhone de Adam. Espero que Adam sea su nombre para cuando yo pase lista. El iPhone de Adam esté presente. ¿Ok? Vamos a comenzar de una vez porque vamos a estar más o menos como media hora, 40 minutos como mucho. Lamentablemente es así, lamentablemente. Buenas noches, Mauricio y Anthony, que saludaron por el chat. Vamos a comenzar. Oiga una cosa. En el capítulo 3 al final trata sobre las leyes o las ecuaciones de los gases ideales. Ok. No vamos a entrar en detalle. Yo quiero que ustedes lo estudien porque ustedes lo tienen que entender perfectamente cuando lo estudien. Igual como lo puedo entender yo o lo puede entender cualquiera, porque es un libro de texto muy didáctico y le explica claramente la ecuación de los gases. La ecuación de los gases ideales. ¿Y por qué tenemos que estudiar la ecuación de los gases ideales? Bueno, porque los gases ideales, entre ellos el vapor de agua, sirven para los procesos termodinámicos. Porque los gases ideales, entre ellos los refrigerantes, se comportan como gases ideales. Y con ellos vamos a estudiar los sistemas. Y vamos a ver hoy, vamos a comenzar el capítulo 4. Y vamos a hablar del capítulo 4, los trabajos realizados por un sistema cerrado. O sea, que el sistema cerrado es donde el flujo de materia no hay en la frontera. Por lo tanto, vamos a comenzar por ahí, pero vamos así a recordarles rápidamente porque le voy a poner una asignación con relación a las ecuaciones o a la ecuación de los gases ideales. Y también el capítulo habla de una desviación o ajuste. Cuando los gases no son ideales, ¿cómo se hace el ajuste para considerarlo como un gas ideal? ¿Y cuál es el margen de error que se comete cuando usted asume que un gas que no es ideal lo trata como si fuera ideal? Por ejemplo, el vapor saturado en una mezcla lo consideramos como ideal, pero está saturado, o sea, es un vapor saturado, no sobrecalentado. Y lo podemos considerar como un gas ideal, de hecho. ¿Ok? Entonces, la región donde los gases son ideales en una gráfica de los gases, en una tabla o una gráfica de los gases, hay una región donde es seguro que son ideales, pero una región donde no es seguro que sean ideales. Por ejemplo, los gases cerca del punto crítico no son ideales. Ok, entonces vamos a ver rápidamente, así por arribita, la ecuación. Hay unos ejemplos y le corresponde a usted estudiar. Porque le voy a poner una tarea relacionada con algunos ejercicios para calcular las propiedades de un gas en base a la ley, a la ecuación de los gases ideales. Pero que es muy fácil, no crea que es un asunto difícil. ¿Ok? Así es que estamos grabando y no solamente eso, ya tenemos 12 minutos grabando y vamos a compartir la pantalla. Y cuando compartimos la pantalla vamos al libro y en vez de comenzar el capítulo vamos a hacer una pequeña reflexión sobre
la ley, la ecuación de los gases ideales. Y esto que vemos acá es la zona de un gas ideal, de un diagrama de temperatura y volumen específico. Como usted recuerda, esta es la campana de saturación. Líquido saturado, vapor saturado, y aquí está la mezcla a diferentes presiones. Usted ve que aquí va hacia arriba, va aumentando la presión. Y hacia arriba va aumentando la temperatura. Entonces esta zona sombreada, vamos a ponerlo más pequeño para que ustedes lo alcancen a ver de lejos. Esa zona sombreada es un gas ideal. Esta zona que están por aquí, aún siendo vapor sobrecalentado, no es ideal. Entonces, cuando usted lo utiliza como si fuera un gas ideal, tiene un margen de error. Utilizando la ecuación de los gases ideales, que la vamos a ver inmediatamente. Ok, vamos a ver un ejemplo. Por eso, ese factor se llama factor de compresibilidad que está ahí. O sea, ¿qué desviación hay de un gas que no es ideal comparado con uno que es ideal? Y se utiliza un factor de corrección o un factor de desviación que se llama factor de compresibilidad. ¿Ok? Vamos a ver así rápidamente la ecuación. Vamos a ver rápidamente un ejemplo y no va a ser muy difícil para ustedes. La ecuación de un gas ideal, prefiero decírsela en una pizarrita acá. Ya usted sabe que las ecuaciones de los gases se expresan en función de la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar, vamos a explicárselo así en una forma rapidita. Para entender, y usted puede cambiar en una ecuación cualquiera, usted cambia la variable y va a cambiar los factores. Vamos a ponerle, o sea, usted cambia las unidades y va a cambiar las magnitudes. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal cumple con esta ecuación de los gases ideales, que ustedes la deben conocer, que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Presión por volumen por número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Esta constante universal de los gases se da porque esta relación P por B entre M por T va a dar siempre una constante. Y esa constante se llama, en este caso, R, que es la ecuación de los gases ideales. Y cuando se trata de gases, la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, y el volumen y la presión no puede considerarse en unidades relativas, tiene que ser absoluta. Por eso la temperatura tiene que ser absoluta. La temperatura tiene que ser en grados Kelvin. ¿Ok? Es la única. Pero como tenemos aquí volumen y número de moles, si estos números de moles usted lo convierte en gramos, tenemos volumen entre masa. Y volumen entre masa es volumen específico. ¿Usted ve? Volumen específico. Por lo tanto, usted puede decir que la presión por el volumen específico, que vamos a ponerlo chiquito, entre la temperatura es igual a la constante de los gases. Obviamente, solo cambió acá que estos son litros y estos son litros por kilogramo, con un volumen específico. ¿Okay? Y esta constante aquí en presión, volumen, número de moles y temperatura va a tener el valor universal de 0.082 atmósfera, que es la presión, por litros, que es el volumen, entre
el número de moles por la temperatura en grados Kelvin. Y va a dar siempre ese valor. ¿Ok? Pero si usted cambia las unidades, usted va a cambiar este valor, porque estos valores son una magnitud. Y esos valores son, por ejemplo, estos que están acá. Fíjense que ya no, que tenemos kilojoule por kilomol por grado Kelvin. Aquí tenemos la presión, que es una conversión lineal, 1 a 1, entre kPa, o sea, kilopascal por metro cúbico, entre kilogramos mol por grado Kelvin. Usted ve que aquí, usted cambia aquí a atmósfera, aquí a litro, aquí a mol y grado Kelvin, y le va a 0.082, que es casi esta. Pero como aquí no hay atmósfera, sino bar, y aquí hay kilomol, entonces la conversión entre atmósfera y bar le va a dar esta relación, este número. Divide entre 1000 para convertir, tiene que multiplicar por 1000 para convertir esto en mol, y dividir en casi 1000 para que le dé en casi 1000, o sea, 900 y pico, que son los bares que hay en una atmósfera. Y le va a dar 0.082. Y estas son en el sistema inglés. BTU, libra-mol grado Rankine, en vez de Kelvin, porque aquí se usa grado Fahrenheit, que para convertirlo a Rankine hay que sumarle 460, que es el cero absoluto en la escala Rankine. Y estas son las mismas, el mismo, pero aquí lo vemos como 0.082 cuando utilizamos atmósfera, litros, moles y grado Kelvin. Pero si yo tengo un gas en particular que tiene su peso molecular, cuando yo divido el volumen entre el peso molecular, tengo el volumen específico de ese gas en particular. Por lo tanto, cada gas en particular tiene su propia constante de los gases. Esta es universal, pero cada una tiene su propio R dependiendo precisamente del peso molecular del gas. ¿Usted ve? Entonces, ya usted sabe que la masa va a ser igual al peso molecular por los moles. Y le va de gramos. Y el peso molecular varía para las diferentes sustancias. Y hay una tabla que se lo dice el peso molecular. O sea, de los valores R y de M, para varias sustancias se presentan en la tabla A1, que son, aquí está una tabla, déjame ver si la vemos aquí abajo. No, o debe estar un poco más arriba. Ah, debe estar en el anexo, tabla A1. ¿Ves? Cuando vamos al anexo, aquí tengo las 138 páginas. Ok, cuando vamos al anexo, a los apéndices, la tabla A1, que es la primera, me da esos valores. Ok, que tenemos aquí la tabla A1, que es la primera de todas. Tenemos la sustancia, cualquiera de estas que son gases, ustedes todos son gases. ¿Ok? Gases. Y esta es su fórmula. Para tú con esta fórmula busca el peso molecular a partir de la fórmula, conociendo los pesos atómicos, obviamente. Y estas son las constantes. Usted ve que las constantes de los gases varían con cada uno de ellos en estas unidades. Kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. Fíjese que aquí es por kilogramos. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que dividirlo entre el volumen molar. Y va a tener a esta temperatura, a esta presión y este volumen específico en el punto crítico de cada uno de estos. ¿Para qué necesitamos estas condiciones críticas? Para buscar las propiedades reducidas que se utilizan en una gráfica acá que le da esas propiedades reducidas. Esta gráfica que relaciona a ambos es, en propiedades reducidas. Aquí tenemos la propiedad reducida, o sea, presión reducida, aquí tenemos temperatura reducida, y aquí tenemos Z, que es el factor de compresibilidad, que es la presión por volumen específico entre R por T, que es la misma ecuación que estamos viendo. P por B igual a NRT, pero aquí va ZR3, donde Z es el factor de compresibilidad. Si
Porque el peso, mientras más alto el peso molecular, menos ideal es un gas. Entonces, para calcular esto, usted necesita la temperatura y la presión real y dividirla entre la presión crítica y la temperatura crítica para localizarlo aquí en esta tabla. Y aquí va variando la temperatura reducida, aquí va variando la presión reducida, y así usted va a encontrar el factor de compresibilidad. Para eso se necesita esa tabla. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de cómo utilizar la ecuación de los gases ideales. Entonces, la ecuación de los gases ideales es igual a presión por volumen por M, que es la masa, pero este volumen es total. Si usamos el volumen específico, tengo que poner el número de moles. Entonces, este volumen, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, que fue esta que yo le puse acá. Presión por volumen es igual al número de moles, que yo estoy acostumbrado a poner el número de moles en minúscula, no mayúscula, porque el número, la N en mayúscula es flujo molar, no número de moles. Entonces, presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Y hay un ejemplo que vamos a ver cómo se usa para calcular cualquiera de las propiedades de un fluido a partir de valores conocidos. Y si hay cambio de un estado a otro, entonces usted va a utilizar la ley general de los gases. ¿Cuál es la ley general de los gases? Como un sistema cerrado, la masa no cambia. En un sistema cerrado, M es constante. Por lo tanto, PV entre T le va a dar a una constante. Y esta constante va a ser igual N, que es constante, y R, que es constante, le va a dar una constante. Por lo tanto, la presión 1 o volumen 1 en el estado 1 por la temperatura 1, eso en el estado 1, si usted cambia cualquiera de ellos, entonces la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2 se llama ley de los gases, ley general de los gases para sistemas cerrados, porque en un sistema cerrado el número de moles no cambia. Ok, vamos a ver el ejemplo que está aquí para aplicar la ecuación, recordando que usted puede cambiar el volumen por el volumen específico, multiplicando, o sea, dividiendo los gramos, el volumen entre la masa, el volumen entre la masa, y va a desaparecer el número de moles. Por lo tanto, el volumen va a ser igual, la presión por el volumen específico va a ser a la constante de los gases por la temperatura. Fíjese que esta que está acá, si usted divide el volumen entre el volumen molar, va a tener el volumen específico. ¿Ves? Que son el número de moles por el volumen específico, o el volumen total entre los moles total le va a dar volumen específico, que es esto que está acá. ¿Ves? Eso quiere decir que presión por volumen específico molar es igual a la constante por la temperatura. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver este ejemplo. Elevación de la temperatura del aire en un neumático durante un viaje. ¿Ok? Dice aquí. La presión manométrica de un neumático de un automóvil se mide y da 210 kPa, kilopascal, antes del viaje. Y después del viaje, la goma se calentó en el viaje y subió la presión a 220 kilopascal. Pero obviamente, es un sistema cerrado. No cambió, en este caso, la masa. Es la misma cantidad de materia, o sea, la misma cantidad de moles. Pero en este caso en particular, también el volumen se mantiene constante porque esa goma no se infla como un globo. El volumen se mantuvo constante, pero aumentó la presión. ¿Ok? Después, en una ubicación de un lugar donde la presión atmosférica era 95 kPa. O sea, aquí tenemos que la presión era a principio de 210, al final es 220. Pero la temperatura de afuera, o sea, la atmosférica, esta es de un manómetro. Un manómetro.
Ok, presión manométrica. Usted lo lee el manómetro. El manómetro le dice la presión que hay ahí. Ignora la presión atmosférica de afuera. Por lo tanto, va a tener que sumársela. La presión atmosférica es 95. Usted tiene la presión absoluta es igual a la manométrica a la atmosférica. Por eso, tiene que sumársela. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, determina la temperatura del aire del neumático después del viaje. Esto es demasiado sencillo utilizando la ley general de los gases, que es P1, B1, T1 igual a P2, B2, T2. Pero antes siempre acostumbremos a tener el mismo procedimiento para resolver el problema. Primero, la solución es ¿qué me piden y qué yo tengo? La solución de un neumático de automóvil se mide antes y después de un viaje. La temperatura del aire neumático después del viaje se debe determinar. Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué se supone aquí? Que el volumen de neumático permanece constante y que el aire es un gas ideal. Porque si no se considera ese aire como gas ideal, entonces no puedo utilizar la ley de los gases ideales. También me dicen que la presión atmosférica local es 95 kPa. Por lo tanto, las presiones absolutas del neumático antes y después del viaje va a ser 210, la neumática para la atmosférica, que da 305, y 220 más 95. Usted vea que hay un error, pero aquí está corregido, que da 315. Aquí es 95. Por eso, 220 más 95, hay un error aquí. ¿Verdad que sí? 220 más Sí, correcto. 95 son 315. Aquí hay un error, pero aquí está bien. Observa entonces que el aire es un gas ideal, por lo tanto, y el volumen constante, por lo tanto, se determina la temperatura mediante la ecuación de los gases, la ecuación general de los gases que yo le mostré acá. Esta ecuación general de los gases, como el volumen es constante, como este volumen es constante, usted elimina este volumen y le dice que la presión 1 entre la temperatura en 1 va a ser igual a la presión en 2 entre la temperatura en 2. Como me dice la temperatura en 2, ¿cuál va a ser la temperatura? Pues yo conozco estas presiones y esta temperatura, tengo que subirla. Tengo las presiones, pero como es un gas, recuerden que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Entonces T1 es igual a 25 grados centígrados. Para llevarlo a Kelvin le sumo 273 y me da 298K. Ok, 298K. Y estas presiones las tenemos, las dos, ¿verdad? Que son estas dos que están acá, 315, 305 y 315. Entonces la sustituyo ahí y digo, despejo T2, como te va a pasar T2 para acá arriba, acá, usted deja este P2 donde está. Este T1 que está aquí abajo lo pasa para acá como T1. Y este P1 que está aquí arriba lo pasa para acá como P abajo. Por lo tanto, tengo P2 que da 315. Lo multiplico por la temperatura, que son 298 K. Estos son kilopascal y este da 305 kilopascal. Se va el kilopascal con kilopascal y me queda acá. Por lo tanto, tengo 305 por 298 entre 3, era 315, perdón, era 315 entre 305. 315 por 298 por 298 entre 305. Y le da 307K, o sea, 308, 307 por eso. Entonces eso me va a dar 307.77. O sea que eso se debe redondear a 308K.
Como es K, si yo le resto los 273, lo voy a tener en centígrados. ¿Ok? Por lo tanto, esto menos 273 y me da 35 grados centígrados. 34.7. Eso 35 grados centígrados. O sea, se calentó 10 grados de diferencia. Vamos a ver si eso, bueno, yo lo redondeo a 34.8, yo lo redondeo a 35. Usted ve que es lo mismo. Entonces, usted la tiene en K y la convierte a centígrados restando de 273. Por lo tanto, la temperatura absoluta del aire en el neumático va a aumentar un 3.29%. ¿Cómo es así? ¿Por qué 3.29%? La absoluta. ¿Ok? Porque usted va a tener que coger la 308 con 298. Por lo tanto, usted va a tener, para usted saber el porciento que aumentó la temperatura, va a ser 308 menos 298, que era la normal, y eso lo va a dividir entre la normal, porque esta fue la que aumentó. Como esta fue la que aumentó, es con relación a la fija. ¿Ok? Por lo tanto, se le va a dar como por ciento, no es en centígrados, sino en absoluta. Va a dar muy diferente en centígrados, por ciento que aumenta. ¿Ok? Esto va a tener 308 menos 298 igual entre 298. Y esto por 100. Y le va a dar un 3.35%. Él dice que aumentó un 3.29. Eso fue porque utilizó 307.8. Esa diferencia es importante para los fines de un cálculo. Porque la diferencia va a ser menor, por lo tanto esto va a bajar. Va a tener 307.8 menos 298 entre 298. Y todavía va a bajar esto por ser 328 si usted coge el valor de 273.15, todavía va a bajar más. Pero da 3.28, ok, no 3.16 como ellos dicen ahí. De verdad, 3.28, no, 3.29, ahora sí. 328.8, redondean, botan eso y ponen 3.29%. Pero si es la temperatura, tiene que ser absoluta. ¿Por qué? Porque la escala absoluta es la que es válida para la temperatura. ¿Por qué es válida para la temperatura? Porque si usted grafica volumen contra temperatura en grados centígrados, todavía cualquier gas en 0 grados centígrados va a tener un volumen, porque ningún gas tiene volumen 0 en 0 grados centígrados. Pero en absoluta sí. Si usted viene aquí a temperatura absoluta y pone 0 grados Kelvin, acá, que es menos 273 centígrados, o sea, 273 bajo cero, a esa temperatura ningún gas tiene volumen. Entonces usted tiene aquí volumen, va a ser 0 a 0 grados centígrados, y esta es la línea más o menos de volumen con temperatura con volumen en la escala absoluta. Pero a la escala relativa, o sea, centígrados, se va a quedar hasta aquí. Igual pasa con la presión. Un gas, usted lo comprime, tiene que tener aquí una presión absoluta. O sea, una presión, para que tenga 0, la presión tiene que ser muy alta. Y obviamente también vamos a tener una escala de presión, de volumen contra presión, que también hay que buscar la absoluta. ¿Ok? Muy bien, eso es un ejemplo. Estudien eso de factor de compresibilidad. Van a usar siempre esa ecuación de los gases. ¿Ok? Estudien ese ejemplo para estudiar el factor de compresibilidad cuando un gas no es ideal. Y van a buscar en la tabla que vimos allá, la A1,
la temperatura y la presión críticas, que coge la presión y temperatura normales, la dividen entre las críticas y la va a tener las reducidas. Entonces, la presión reducida es presión entre presión crítica y temperatura reducida es temperatura entre temperatura crítica, y así hacen ese ejemplo, estudian ese ejemplo. Hay otras ecuaciones de estado que no las vamos a ver, que son simplemente algunos ajustes o ecuaciones que se desarrollaron antes, y esa ecuación es para hacer los ajustes con la de un gas que no es ideal. ¿Ok? Así que vamos al capítulo 4 y vamos a comenzar hoy para no dejarlo mucho después, ¿verdad? Y vamos a ver el primer tema, que es en el capítulo 4, análisis de sistemas cerrados, y vamos a ver trabajo realizado con una frontera móvil, o sea, un cilindro, que se supone un sistema cerrado. ¿Ok? Para entender esto, vamos a leer ese párrafo rapidito que ya ustedes lo van a ver enseguida. Nosotros vimos en el capítulo 2 varias formas de energía y transferencia de energía, y se desarrolló una relación general para el principio de conservación de energía o balance de energía, que es la primera ley de termodinámica. Después del capítulo 3 se aprendió cómo determinar las propiedades termodinámicas de las sustancias puras, que fue el uso de las tablas. En este capítulo va a aplicar la relación de balance de energía a sistemas que no tienen que ver con ningún flujo másico de flujo de frontera, es decir, sistemas cerrados. El capítulo inicia con una explicación acerca del trabajo de frontera móvil o presión o diferencial de volumen, que se recuerda que un trabajo se hace cuando algo se mueve. Usted empuja una piedra, pero si no la mueve, su fuerza no realiza ningún trabajo. Luego el trabajo va a ser fuerza por distancia. Pero la fuerza es presión partido área. Si no se mueve, no hace trabajo. Pero si usted presiona un volumen y no se cambia el volumen, usted no hace trabajo. Pero si el volumen se comprime, usted hizo un trabajo. Entonces, cuando el volumen se comprime, usted hace un trabajo sobre el sistema. Pero cuando el volumen se expande, el sistema hace un trabajo sobre el ambiente. Y ese trabajo es presión por diferencia de volumen, que se puede encontrar generalmente en dispositivos reciprocantes, o sea, como motores de un automóvil que tienen un pistón. Reciprocante es que es repetitivo, y en los compresores que también tienen un pistón que comprime y libera. Lo comprime, abre una válvula para que salga hacia allá, y cuando jala vuelve y cierra la válvula. Entonces usted está metiendo un aire, un fluido en un lugar cerrado, va aumentando la presión. Posteriormente se presenta la aplicación de la relación general, del balance general de energía,